¿Qué pasó con el Titanic? Todo lo que debes saber sobre su trágica historia. Quizás conoces la historia del naufragio más impresionante del mundo, gracias a una película hollywoodense. Aquí te contaremos todos los detalles reales que debes saber sobre la trágica historia del Titanic. ¿Por qué el Titanic era tan importante? Desde los planos, el Titanic prometía ser el barco más grande e impresionante del mundo. Tenía capacidad de 2.787 pasajeros y estaba diseñado con la mejor tecnología. Era el medio de transporte más grande que se había creado para la época. Tenía en total 270 metros de longitud, más de 53 metros de altura y un peso aproximado de casi 50.000 toneladas. Podía desplazarse a 42 kilómetros por hora, un récord para la época, y su interior estaba decorado con los detalles más lujosos. Su construcción fue excesivamente costosa. Era un barco profundamente lujoso, diseñado para satisfacer las necesidades de los más ricos de la época. Lo financió un empresario estadounidense llamado J.P. Morgan y le costó $7.5 millones en ese entonces. Si lo actualizamos a su valor actual, se calculan unos 170 millones de dólares en total. ¿Cuál era la ruta original del Titanic? El Titanic estaba en su viaje inaugural y se convertiría en el primer transatlántico del mundo. Su travesía originaria era hacer el retorno de Gran Bretaña a Estados Unidos. La ruta histórica tenía casi 3.000 millas de recorrido. Empezaba en Southampton, Inglaterra. Después debían llegar a Cherbourg, en Francia, para luego partir a Queenstown. La última parada en Europa sería Irlanda, para luego zarpar directo a Nueva York, Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuvo en alta mar? Ahora terminaremos con este mito. Si partes de la película, seguro piensas que el grandioso barco estuvo en alta mar por muchos días, pero la verdad es que el barco solo navegó durante 4 días. No logró cumplir ni el 30% de su ruta original. Tenía como meta recorrer 2.825 millas en un viaje total de 137 horas, 5 días y medio, pero no lo logró. ¿Cuánto tiempo tardó en hundirse? Pensando en las dimensiones del barco, podrías imaginar que pudo tardar días en hundirse. Pero la realidad es que el golpe con el iceberg fue tan fuerte que destrozó toda la estructura. El agua comenzó a llenar el barco y a debilitarlo cada vez más. Desde el momento en el que chocaron, el barco tardó exactamente 2 horas y 40 minutos en hundirse por completo. Los pasajeros cayeron al agua gélida que estaba a menos 2 grados centígrados. ¿Cuántas personas murieron? El hundimiento del Titanic es una de las catástrofes más grandes del mundo moderno. En total, murieron 1.517 personas y solo 706 sobrevivieron. Si lo dividimos en áreas del barco, quedan así. En primera clase, había un total de 329 personas, incluidos los millonarios de la época. Solo sobrevivieron 199. En segunda clase, se registraron 285 personas, en las que había cientos de familias en búsqueda de mejores oportunidades. Solo se salvaron 119. El área del barco con más pasajeros era tercera clase, los boletos más económicos. De 710 personas, solo sobrevivieron, para contarlo, 174. Para poder manejar el barco y todas sus necesidades, se necesitaban 899 personas trabajando constantemente. Solo lograron sobrevivir 214. Los cuerpos de los fallecidos jamás fueron encontrados, se dispersaron con la corriente del Atlántico. ¿Es real la película? Todos conocemos la historia del Titanic, gracias a la adaptación hollywoodense de 1997. Si bien intentaron que fuera lo más parecida posible a la realidad, la historia no es real, solo está inspirada en hechos que sucedieron. No hubo una Rose ni un Jack, solo fue una forma de mostrar cómo era la división de clases sociales para la época. El barco tampoco se partió en dos al momento de hundirse, todo fue imaginación del director para que la película luciera increíble. Lo que sí es cierto es que es una película excelente y nos ayuda a entender cómo fue la vida dentro del barco durante esos 4 días, pero no es históricamente correcta. El Titanic pudo tener otro destino, por poco. El famoso transatlántico tuvo un comienzo súper atropellado el día que debía zarpar. El puerto de Southampton estaba completamente lleno de barcos. Había uno en específico que era muy grande, no tanto como el Titanic, pero capaz de causar daños. Pocas horas antes de zarpar, una corriente fortísima del Atlántico arrastró la nave a pocos centímetros del Titanic. Todas sus amarras se soltaron y el barco comenzó a moverse sin control. La popa estaba a centímetros de chocar con él. Lograron evitarlo a último minuto, pero si el choque hubiera sucedido, el viaje se habría tenido que suspender por al menos un día mientras recogían los restos del desastre. Quizás
No habrían chocado con el iceberg, pero tenía que salir ese día. Era parte de su fatídico destino. El mejor news. No olvides seguirnos y suscribirte.